En medio de los altos cerros, en un pequeño valle abrigado, reseco, bello por lo que alcanzan a ver tus ojos, hermoso por lo que sientes, la soledad y la paz juntas, un solo sentir que va corriendo hasta la cabecera municipal de este lugar llamado Alaquines. Si buscas este municipio, lo encontrarás al oriente de la cuenca del Río Verde, al oeste y en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, ya que lo limita al norte Ciudad del Maíz, al sur Cárdenas, al este Tamazopo y al oeste Río Verde. La cabecera municipal la reconoces inmediatamente por sus casas altas. Son construcciones que la distinguen de otros municipios cercanos. Cuando estás aquí, es una sensación indescriptible verte rodeado de cantidad de especies de árboles maderables como el encino, el cedro y el liquidámbar, entre otros que permiten respirar un ambiente más sano. La presencia de tejones, topos, armadillos, tuzas, tlacuaches, conejos, son parte de la vida diaria del lugar. Ver a estos animales correr de un lado a otro, o de pronto, encontrarnos con aves canoras y reptiles, nos hace pensar en las bondades de la naturaleza. En este ambiente rodeado de árboles viven más de 8,000 habitantes, según el censo de 1995, incluidos los 2,500 indígenas pames, etnia que ha sobrevivido durante siglos y que junto con otros grupos habitaron esta zona desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. El territorio que hoy comprende el municipio de Alaquines estuvo habitado por grupos humanos desde el año 10,000 a.C. En 1607, cuando Fray Juan Cárdenas, junto con otros misioneros, recorrieron la zona, encontró diferentes grupos seminómadas como los coyotes, mascorros, pames y alaquines, pero a todos los identificaron como chichimecas. Para 1612 se establecieron las primeras misiones franciscanas que integraron la custodia de Santa Catarina Virgen y Mártir de Río Verde, y 81 años después se fundó la misión San José de los Montes Alaquines. Con el paso de los años, se asentaron familias de españoles, criollos, mestizos, que fueron replegando a otros espacios a los grupos indígenas. Esos nuevos pobladores fraccionaron tierras que heredaron a sus descendientes, de tal manera que en una época los propietarios terratenientes del lugar eran las familias Barragán, Ortiz de Zárate, Moctezuma y Díez Gutiérrez. Durante la Guerra de Independencia de nuestro país, este territorio fue escenario de algunas escaramuzas entre insurgentes y realistas. Sin embargo, en 1821, cuando se consumó la independencia, Alaquines quedó integrado a la provincia de San Luis Potosí y se erigió como ayuntamiento. 4 años después, fue nombrado municipio, recibiendo la categoría de villa. Al igual que en otros estados de la República, el paso del tiempo, los sucesos y el avance de la tecnología cambiaron el rostro de Alaquines. Así pasó con la llegada del ferrocarril que transformó el lugar y las actividades de la comunidad. La vida en Alaquines cambió cuando se estableció el Ferrocarril Central Mexicano en su tramo Aguascalientes-Tampico, inaugurado el 16 de abril de 1890. A partir de entonces hubo más movimiento en el municipio. Se abrieron nuevos caminos que salían de Alaquines para la hacienda de Cárdenas. Llegaban y salían cargas por las estaciones de Las Tablas, Cárdenas y La Labor. Fue tal el movimiento económico del municipio
que al inicio de los movimientos revolucionarios de 1910 era uno de los más prósperos del centro del estado. Las revueltas transformaron el orden. Los diversos grupos revolucionarios, especialmente los hermanos Cedillo, Cleofas, Magdaleno y Saturnino, tomaron varias veces la hacienda de Cárdenas y la estación Tablas. En este tiempo, no solo los revolucionarios estaban en Alaquines, también había otras personas que no se mostraban a favor del movimiento. Ellos fundaron varios clubes, como el liberal Porfirio Díaz y el de obreros libres Porfirio Díaz, para apoyar la candidatura de Félix Díaz de la Barra. El golpe más fuerte para la economía de Alaquines fue dado con la construcción del ferrocarril y su paso por Cárdenas, porque cuando ese lugar comenzó a crecer en población, su actividad económica también aumentó, de tal manera que en 1920 la hacienda de Cárdenas fue elevada a municipio y dejó de lado a Alaquines y con él mucha de su actividad. Pasaron los años y su prosperidad económica no se ha recuperado. Sin embargo, la gente de Alaquines sigue trabajando, sobre todo en la producción agropecuaria de poco más de 6,000 hectáreas de tierra de labor. ¿Ves esas tierras fértiles? Gracias a ellas, a su vegetación abundante, también se impulsa la cría de ganado bovino, equino, caprino, así como en cantidades menores, porcinos y ovinos. En esta tierra llena de vida se cultivan principalmente maíz, frijol y hortalizas, pero también hay quienes cortan el encino y el liquidámbar en la sierra para explotar su madera. Lo más drástico es ver cómo, casi sin darnos cuenta, grandes extensiones de bosque han desaparecido y aún no sabemos cómo detener esta amenaza llamada deforestación. Según el Registro Nacional Agrario, existen un total de 10 ejidos, una colonia agrícola, San José de las Palmas, y una colonia indígena. Esta colonia indígena forma parte de nuestro municipio, aunque parece como si hubiera sido marginada por más de 500 años. Heidi Chemin Basler, una mujer de estudios, una vez allá en 1984, escribió sobre nuestra comunidad y llamó a su escrito Los Pames Septentrionales de San Luis Potosí. Ella encontró en Alaquines 16 de nuestros ranchos y otras 16 familias que viven en la cabecera municipal. Nosotros sembramos poquita caña de azúcar y casi igual de cacahuate, aunque algunos cultivan pocas matas de café. El valle de Alaquines es famoso por sus buenas tierras de siembra, pero estas no nos pertenecen, son de los mestizos. Nosotros vivimos más en las lomas de los cerros, donde nuestras tierras comunales o ejidales tienen mezquites, huizaches, nopales y magueyes, entre otras especies. Nosotros comemos poco, casi nunca tomamos leche, pues la poca que hay la utilizamos para hacer quesos que después vendemos. La mayoría de nuestros adultos y niños padecen lo que llaman los mestizos desnutrición de segundo y tercer grado y otras enfermedades por no comer bien y vivir muy diferente a la ciudad. En esta región vivimos unos 2.500 indígenas, pero solo la gente madura y quienes permanecen en los ranchos apartados de la sierra hablan nuestro idioma. Los jóvenes, aunque lo entienden poco, ya no lo hablan. En el núcleo Pame existen danzas como la del caballo y la malinche, que se practican tradicionalmente en las fiestas religiosas. Generalmente es el juez auxiliar o el presidente municipal quien ordena que se presenten estas danzas. La forma de gobierno indígena desapareció desde hace décadas. Sin embargo, el Instituto Nacional Indigenista, durante algunos años, ha promovido la presencia de gobernadores con el fin de establecer un vínculo con instituciones estatales y federales. Para nosotros la cacería es muy importante. Es una forma de estar en contacto con nuestros dioses, sobre todo con el venado mayor, el venado Dios. Con él tenemos que estar bien para que haya una buena caza. En Alaquines también hay otros ritos y festividades, como la celebración del Señor del Santo Entierro, que congrega a numerosos fieles de los municipios cercanos en el mes de mayo. En esta fiesta hay juegos mecánicos, palo encebado y coleadero. También, el 25 de julio, se realiza la fiesta del Señor de Santiago, donde alegran las típicas balonas y la topada, que se caracteriza por ser un intercambio de versos improvisados acompañados de música. También en los ejidos se llevan a cabo fiestas con bailes y charrerías.
En todas las conmemoraciones es fácil encontrar las famosas carnitas, la cecina, la barbacoa o los tamales de hoja de maíz, tunitas y champurrado. La gente de Alaquines poco a poco se ha ido. De 1990 a 1995 disminuyó el número de los habitantes y su tasa de crecimiento fue negativa, menos del 1,5%. Los más de 8,000 habitantes que eran en 1995 ocupaban 45 localidades entre comunidades, colonias agrícolas, ejidos y bienes comunales, rancherías, así como propiedades privadas. Este es un lugar hermoso. Hay mezquites, huizaches, nopales, magueyes y variedades de pasto que continuamente se renuevan. Pero también se cuenta con minerales como oro, plata, mercurio, cuarzo, caolín, que si se acaban ya no tendremos más. Como sucedió con la piedra caliche, con la que se hacían las casas, y al no haber más para la construcción, se ha sustituido por bloc, piedra volcánica, como las de San José de las Palmas y otros materiales. La cabecera municipal de Alaquines conserva casi todas sus construcciones de finales del siglo XVIII en buen estado. Se puede decir que es una de las arquitecturas mejor conservadas de San Luis Potosí. Si vemos edificios como la Presidencia Municipal, el antiguo Auditorio Municipal, la tienda La Potosina, las viviendas a la orilla del río, el Panteón, comprobarán su belleza. Claro, no se pueden olvidar de las haciendas, la de San José de las Palmas, Los Martínez y Tuzas. En la de San José se conserva el casco de la hacienda y aún se puede admirar parte de su patio, corrales, casa grande y la iglesia. Las iglesias son bellísimas en este lugar. La parroquia de Santiago Apóstol y la capilla de Guadalupe son un ejemplo. La parroquia ocupa parte de lo que fue el convento franciscano del siglo XVIII, del que se conserva el claustro. Durante el siglo XIX la parroquia se modificó y se inició la construcción de la torre que nunca terminó. En el claustro se venera la imagen del Santo Entierro, famosa escultura guatemalteca de tamaño natural, también del siglo XVIII. Según la leyenda, esta imagen, en su camino hacia Ciudad del Maíz, ya no quiso moverse del lugar y aquí se quedó. Se dice que la corona, los clavos y las cantoneras de la cruz son de oro macizo. A esta imagen la visitan numerosas personas tanto del país como del extranjero. La gente de Alaquines reconoce que personas nacidas aquí llegaron a destacar en algunas actividades, como el abogado Jorge Alberto Vázquez, quien nació en 1886 y cursó su carrera en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Su trabajo en la literatura lo llevó a relacionarse con algunas instituciones culturales. Llegó a ser subjefe del Departamento de Bellas Artes y de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública y secretario particular del director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Murió en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1959. En el área militar también se recuerda la participación del coronel Mateo Hernández Netro, quien en 1910 formó parte de la insurrección maderista y 3 años después se levantó en armas en contra de Victoriano Huerta al lado de Saturnino Cedillo, quien en 1935 lo impuso como gobernador de San Luis Potosí. 3 años después firmó el decreto del Congreso del Estado en el que desconocía al gobierno de Lázaro Cárdenas. También se ha reconocido el trabajo artesanal de los habitantes de Alaquines. Hacen sombreros tejidos de palma, escobas, sillas, sopladores y petates de fibras vegetales. Igualmente trabajos de jarciería, talabartería para el uso diario, sin olvidar los admirables deshilados que se elaboran en la colonia indígena. Alaquines es un espacio donde solo la cabecera municipal cuenta con drenaje. Poco más de la mitad de los poblados cuentan con energía eléctrica y poco más de la mitad carecen de agua entubada. Es un municipio donde en el ciclo escolar
1999-2000 disminuyó la asistencia de niños de preescolar, pero aumentó el número de escuelas. Algo parecido sucedió en la primaria. El número de planteles se mantuvo, pero hubo una baja de 106 alumnos. En secundaria fue diferente. Se registró un incremento de escuelas y más del 100% de alumnos. Además, ahora se cuenta con más educación inicial y bachillerato que antes no había. Como ha aumentado el número de estudiantes de secundaria, algunos que desean continuar la preparatoria y no alcanzan lugar en la escuela de Alaquines se van a Cárdenas. Las enfermedades que más padecen los habitantes de Alaquines son infecciones respiratorias, amibiasis y dermatofilosis, que son atendidas en las 4 clínicas de consulta externa que tenemos, una de la Secretaría de Salud y 3 del IMSS Solidaridad. Como has visto, en medio de altos cerros, en un valle abrigado y reseco, donde la soledad y la paz se hacen una, existimos personas que diariamente buscamos sobrevivir, conservando el pasado, pero haciendo esfuerzos por construir el mañana. En Alaquines vivimos más de 8,000 personas que sabemos de la belleza natural, de lo valioso de sus edificios. Por eso pedimos una y otra vez para que sean protegidos, no solo por la gente, también por las leyes, para que nuestro hogar no se destruya,